Bienvenidos a El Relator Oscuro. Belice es conocido en todo el mundo como un paraíso caribeño. Aguas turquesas, ruinas mayas y una barrera de coral que quita el aliento. Es un imán para turistas y una fuente vital de dinero para su economía. Pero detrás de esta fachada idílica se esconde una realidad mucho más sombría. Una crisis de violencia, corrupción e impunidad que corroe las bases mismas de su sociedad. Hoy no vamos a hablar de las playas, sino de las sombras que se proyectan sobre ellas. Vamos a analizar 5 casos criminales que, a primera vista, parecen no tener conexión, pero que al unirlos, revelan las grietas profundas de un sistema de justicia fallido. Lo que estás a punto de descubrir te sorprenderá y cambiará para siempre tu percepción de este paraíso. Para entender la gravedad de la situación, hay que mirar los números. Belice, a pesar de su pequeña población, sufre una de las tasas de homicidio per cápita más altas del mundo. Esta estadística brutal choca directamente con la imagen que el país proyecta al exterior. Una imagen cuidadosamente construida para atraer la inversión y el turismo, 2 pilares de su frágil economía. La mayor parte de esta violencia se concentra en áreas urbanas, como los barrios del sur de la ciudad de Belice, donde las pandillas luchan a muerte por el control de territorios y las rutas del narcotráfico. Cada enfrentamiento, cada vida perdida, es una batalla en una guerra no declarada que las autoridades parecen incapaces de ganar. La capacidad de la policía para responder a esta ola de crímenes es, en el mejor de los casos, limitada. La falta de recursos, entrenamiento y en algunos casos de voluntad resulta en una alarmante cantidad de casos sin resolver. Esta impunidad se convierte en un combustible para el ciclo de violencia, enviando un mensaje claro a los criminales. En Belice es posible matar y salir impune. Los casos que vamos a examinar hoy, desde un asesino en serie que aterrorizó a la nación hasta el asesinato a sangre fría de empresarios y turistas, no son simples anomalías. Son síntomas de una enfermedad mucho más profunda. A través de ellos, veremos las deficiencias forenses, la percepción de una corrupción que llega a los niveles más altos y la inquietante relación entre el dinero, el poder y la aplicación de la ley. Al conectar los puntos, emerge un patrón aterrador que revela la verdadera naturaleza de la crisis de seguridad en Belice. Entre 1998 y 2000, una sombra de terror se cernió sobre la ciudad de Belice. No era el miedo habitual al crimen callejero, era un pavor primordial, la clase de horror que nace de lo desconocido y lo monstruoso. Una serie de secuestros, violaciones y asesinatos de 5 niñas y jóvenes aterrorizó a la nación, convirtiéndose en el mayor y más escalofriante misterio sin resolver en la historia del país. La brutalidad de los crímenes era indescriptible, una crueldad que dejó una cicatriz imborrable en la psique colectiva. Las calles, antes llenas de niños jugando, se vaciaron. Los padres retenían a sus hijos en casa, y cada noticia sobre una nueva desaparición era como una onda de choque que paralizaba a la comunidad. El miedo era palpable en el aire. La primera víctima fue Sherry Lee Nicholas, de solo 13 años. Una niña en el umbral de la adolescencia, con sueños y un futuro que le fue arrancado de la manera más cruel. Desapareció el 8 de septiembre de 1998. Durante un mes, su familia y la comunidad vivieron en una agonía de incertidumbre. Esa agonía se transformó en horror puro cuando su cuerpo fue encontrado el 9 de octubre. La escena era dantesca, más de 40 puñaladas en el pecho y la cabeza, y con evidentes signos de agresión sexual. Pero el asesino dejó un mensaje macabro, una firma de su depravación. El cuerpo de Sherry Lee fue encontrado vestido con la ropa de otra niña desaparecida, Jay Blades, de 9 años, quien había sido vista por última vez apenas 2 días antes. Este acto no solo era un asesinato, era una tortura psicológica para 2 familias y para todo el país. Los restos de Jay no serían recuperados hasta 6 meses después, extendiendo la tortura.
A ellas se sumaron otras 3 víctimas, Jackie Fern Malik, Erica Wills y Noemi Hernández, de entre 8 y 14 años. Todas compartieron el mismo destino fatal, secuestradas, mutiladas y abandonadas como si sus vidas no tuvieran valor. La investigación se convirtió rápidamente en un ejemplo de impotencia institucional. La policía de Belice, superada por la complejidad y la crueldad del caso, se vio obligada a pedir ayuda a agencias de élite como el FBI y Scotland Yard. Este gesto, aunque necesario, fue también una admisión humillante de sus propias limitaciones. El país carecía de la infraestructura más básica para una investigación de asesinato en el siglo XX. No había un laboratorio forense capaz de realizar pruebas cruciales de ADN. Esto, en la práctica, significaba que los investigadores estaban ciegos. Muestras vitales de sangre, semen y fibras, que en otro país habrían identificado al asesino en días, tuvieron que ser cuidadosamente empaquetadas y enviadas al extranjero. Este proceso era un laberinto logístico y burocrático. Cada día que pasaba, la cadena de custodia de las pruebas se debilitaba y la evidencia biológica se degradaba. Mientras las pruebas cruzaban fronteras, el asesino seguía libre, quizás observando el caos y la ineficacia, y las pistas se enfriaban hasta desaparecer. Un sospechoso, un mecánico llamado Michael Williams, que vivía cerca de una de las víctimas, fue detenido. Parecía ser un avance, una luz de esperanza. Fue acusado formalmente por el asesinato de Jackie Malik, pero la esperanza se desvaneció. La falta de pruebas contundentes y procesables localmente, resultado directo de la incapacidad del sistema, llevó a su liberación. La entonces portavoz de la policía, Christy Castillo, admitió con una frustración palpable que la investigación estaba definitivamente retrasada a la espera de pruebas. El destripador de Belice no solo robó la vida de 5 niñas, expuso la desnudez de un sistema judicial que no estaba preparado para proteger a sus ciudadanos. El fracaso en resolver estos crímenes se convirtió en una herida nacional que nunca ha cerrado del todo, un recordatorio constante de que, a veces, los monstruos ganan. El 28 de mayo de 2021, en un muelle privado de la exclusiva localidad de San Pedro, el superintendente de policía Henry Gemot, un oficial con una carrera distinguida, un hombre descrito como un pilar de la fuerza policial, murió de un disparo en la cabeza. La persona que sostenía el arma era Jasmine Hartin, una socialité canadiense cuya principal notoriedad provenía de su relación con Andrew Ashcroft, hijo de Lord Michael Ashcroft. Este no es un nombre cualquiera en Belice. Lord Ashcroft es un multimillonario británico, un ex tesorero del Partido Conservador del Reino Unido y una de las figuras más poderosas e influyentes del país, con un vasto imperio de negocios que abarca desde la banca hasta las telecomunicaciones. Su influencia política y su inmensa fortuna son legendarias. Por eso, desde el momento en que se conoció la noticia, el caso se convirtió en un referéndum sobre la igualdad ante la ley en Belice. La versión de Hartin, ofrecida entre lágrimas y conmoción, fue que todo se trató de un trágico accidente. Describió una noche de copas con su amigo, el superintendente Gemot. Según ella, él notó su nerviosismo por un reciente intento de agresión y le ofreció enseñarle a usar su pistola Glock 17 para que pudiera defenderse. En la oscuridad del muelle, mientras ella le devolvía el arma, ésta se disparó accidentalmente. Pero la familia de Gemot y muchos en la fuerza policial encontraron esta historia inverosímil, casi insultante. Su hermana, Marie Gemot Zul, la calificó de imposible. Henry, dijo, era un veterano con 24 años de servicio, un experto en armas de fuego que conocía todos los protocolos de seguridad. La idea de que estuviera manejando su arma de servicio de manera tan imprudente bajo los efectos del alcohol era una afrenta a su memoria. ¿Por qué un oficial de tan alto rango realizaría un entrenamiento improvisado y peligroso en mitad de la noche? Las preguntas se acumulaban.
y las respuestas de Harting no convencían a nadie más allá de su círculo. Para entender la magnitud de la indignación, es crucial analizar la maquinaria legal que se activó en favor de Harting. Detrás del resultado final no solo hubo suerte, sino una estrategia legal formidable, financiada con recursos prácticamente ilimitados. La elección de la Fiscalía de presentar el cargo de homicidio por negligencia fue en sí misma la primera gran victoria para su costoso equipo legal. Esto evitó cualquier posibilidad de un juicio por asesinato que habría conllevado una pena de cadena perpetua. Para el ciudadano beliceño promedio, esta decisión fue la primera señal de que el poder y la influencia de la familia Ashcroft estaban pesando en la balanza. La percepción pública era que un ciudadano común encontrado en las mismas circunstancias, cubierto de la sangre de un oficial de policía con una historia inconsistente, se habría enfrentado a la acusación más grave posible y a una batalla legal cuesta arriba, probablemente con un defensor público. Harting, en cambio, tuvo a su disposición a los mejores abogados que el dinero puede comprar, capaces de navegar las complejidades del sistema para asegurar el resultado más favorable. La sentencia final, sin tiempo en prisión, fue vista no como un acto de justicia, sino como una transacción. El sistema judicial, en lugar de actuar como un ecualizador, pareció funcionar como un servicio de lujo, donde el nivel de justicia que se recibe es directamente proporcional a la inversión en la defensa. Este caso cimentó la creencia de que la ley en Belice tiene dos manuales de instrucciones, uno para la gente común y otro mucho más flexible para aquellos cuyo estatus económico los coloca por encima de las consecuencias. El desenlace judicial fue lo que transformó la sospecha pública en una certeza amarga. La Fiscalía, en una decisión muy criticada, acusó a Harting no de asesinato, sino de homicidio por negligencia, un cargo mucho menor. Aunque la pena máxima podría haber sido de hasta 5 años de prisión, Jasmine Harting recibió una sentencia que muchos consideraron una burla a la justicia. No pisó la cárcel. En su lugar, se le impusieron 300 horas de servicio comunitario y una multa de $75,000 beliceños, el equivalente a unos $37,500 estadounidenses. Para la órbita financiera de los Ashcroft, esta cantidad no es ni siquiera un error de redondeo. Era, en efecto, el precio de la vida de un superintendente de policía. El mensaje era claro y devastador. Si tienes suficiente dinero y las conexiones adecuadas, las consecuencias de tus actos son radicalmente diferentes. Mientras la familia de Jemmott se enfrentaba a un duelo sin justicia, Harting utilizaba su poder mediático para contar su versión en plataformas internacionales, controlando la narrativa. El caso de Jasmine Harting no fue solo sobre un disparo en la oscuridad, fue un disparo a plena luz del día contra la credibilidad de todo el sistema judicial de Belice. En la idílica península de Plasencia, un tramo de costa caribeña salpicado de resorts de lujo y mansiones para expatriados, el negocio inmobiliario es una industria de alto riesgo y altísimas recompensas. Aquí, fortunas se construyen y se destruyen sobre parcelas de arena blanca. Boris Mansfeld, un carismático y agresivo desarrollador estadounidense, era un jugador importante en este mundo. Era conocido por sus ambiciosos proyectos y también por su propensión a crearse enemigos poderosos. Su carrera terminó abruptamente cuando fue encontrado muerto en uno de sus propios desarrollos de lujo, víctima de lo que la policía describió como una ejecución. La escena del crimen hablaba por sí sola. Un único disparo en la nuca, un método clásico del crimen organizado. No había signos de lucha ni de robo. Su cartera, llena de dinero, y su arma personal estaban intactas junto a su cuerpo. Quienquiera que lo mató no quería su dinero, quería su silencio. Inmediatamente, la investigación se alejó de los delitos comunes y se adentró en el laberinto de sus transacciones comerciales. Mansfeld no era un hombre que evitara el conflicto. Estaba envuelto en múltiples y encarnizadas batallas legales,
y no tenía reparos en hacer públicas sus acusaciones. Poco antes de su muerte, en un movimiento que ahora parece una sentencia de muerte autofirmada, Mansfeld había enviado una andanada de correos electrónicos a medios de comunicación. En ellos, acusaba a varios de sus antiguos socios de orquestar complejos esquemas de fraude para robarle millones de dólares. Nombró específicamente a un ex asociado, Frick de Meyere, con quien mantenía un litigio contencioso por casi 4 millones de dólares. Naturalmente, de Meyere fue detenido para ser interrogado, pero como suele ocurrir en estos casos, fue liberado sin cargos poco después. La investigación parecía haber chocado contra un muro de silencio. La trilogía de muertes sin resolver, Mansfeld, Borja y Taylor, va más allá de un simple fracaso investigativo. Sugiere la existencia de una red criminal sofisticada y despiadada que ha permeado el sector empresarial de alto nivel. La rapidez con que el principal sospechoso de Meyere fue liberado es un indicativo alarmante. En un caso de esta magnitud, con un ciudadano estadounidense asesinado y con disputas financieras millonarias como telón de fondo, esta liberación apunta a una de dos realidades, o a ambas. O la policía carece de la capacidad técnica para desenredar complejos crímenes financieros y reunir pruebas que resistan en un tribunal, o los testigos potenciales están tan aterrorizados que el silencio es su única opción de supervivencia. Seguir el rastro del dinero es una tarea ardua, incluso para las agencias más avanzadas del mundo. Para una fuerza policial con recursos limitados, investigar una conspiración que involucra fraude de tierras, empresas fantasma y sicarios es una misión casi imposible. Esto crea un vacío de poder que es llenado por una forma de justicia paralela y letal, donde el capital en disputa es tan grande que el costo de una vida humana se convierte en un gasto aceptable para proteger las ganancias. La impunidad en estos asesinatos envía un mensaje escalofriante a otros inversores y empresarios. En Belice, el Estado de Derecho puede no ser suficiente para protegerte si te interpones en el camino del dinero equivocado. Pero la historia se vuelve aún más siniestra, revelando un patrón escalofriante. La policía comenzó a investigar una posible conexión entre el asesinato de Mansfeld y las muertes, también sin resolver, de otros dos de sus antiguos asociados. Ricardo Borja, a quien Mansfeld había acusado de fraude de tierras, fue asesinado en 2023. Darren Taylor, otro ex socio implicado en sus acusaciones, fue asesinado en 2024. Primero murió el acusador, y luego, uno por uno, algunos de los acusados. Era como si una mano invisible estuviera limpiando el tablero de juego, borrando sistemáticamente a todos los que conocían los secretos de ciertos negocios multimillonarios. El comisionado de policía, Chester Williams, no pudo ignorar la conexión, admitiendo que sería lógico suponer que pueda haber alguna conexión. Estos no eran crímenes pasionales o robos que salieron mal. Eran asesinatos corporativos, donde las disputas por el capital y los contratos se resolvían con sicarios. La impunidad en estos casos sugiere que hay un nivel de criminalidad en Belice, sofisticado y bien financiado, que opera por encima de la ley, utilizando la violencia como una herramienta legítima de negocios, sabiendo que la probabilidad de ser atrapado es casi nula. El doctor Gary Swank, un respetado cardiólogo de Virginia, Estados Unidos, había viajado a Belice con su familia buscando lo que millones de turistas buscan cada año: un escape. Días de sol, relajación y la emoción de la pesca deportiva en las famosas aguas del país. Su historia representa la pesadilla de todo turista, la materialización del miedo de que la violencia de un país lejano te alcance de forma aleatoria y fatal. Para su excursión de pesca en la laguna de San Pedro, contrató a Mario Graniel, un guía local muy querido y respetado en su comunidad, un hombre cuya vida giraba en torno a mostrar la belleza de su hogar a los visitantes. Mientras estaban en su barco, concentrados en la pesca, otro barco se les acercó.
No hubo advertencia, no hubo discusión, solo el estruendo de los disparos que rasgaron la paz del paraíso. Ambos hombres murieron instantáneamente. La investigación policial no tardó en llegar a una conclusión que, aunque explicativa, era profundamente perturbadora. El comisionado Chester Williams fue franco. El doctor Swank fue una víctima de las circunstancias. El desafortunado término técnico para describir a un inocente atrapado en el fuego cruzado es daño colateral. El verdadero objetivo, según la policía, era Mario Graniel. El motivo no era una gran deuda o una disputa territorial, era un simple desacuerdo con un conocido y temido líder de pandillas de San Pedro. Esta revelación es aterradora por su trivialidad. Una disputa menor en el mundo de las pandillas fue suficiente para dictar una sentencia de muerte, una que se ejecutó sin la menor consideración por la vida de un inocente. El concepto de daño colateral, pronunciado con tanta frialdad por las autoridades, es quizás el aspecto más aterrador de este caso. Implica una normalización de lo impensable, que la vida de un inocente puede ser extinguida como un mero subproducto de la violencia criminal, y que esto es un riesgo aceptado y casi rutinario. Para la industria del turismo, que es la columna vertebral de la economía de Belice y la fuente de ingresos para decenas de miles de familias, esta idea es veneno puro. La imagen de un paraíso seguro, una promesa vendida a millones de potenciales visitantes, se hizo añicos con la noticia de la muerte del Dr. Swank. En la era digital, una tragedia como esta no se contiene. Se vuelve viral en cuestión de horas, rebotando en los titulares internacionales y en las advertencias de viaje de los gobiernos extranjeros. Cada titular negativo es una cancelación de hotel, un crucero que reconsidera su ruta, una familia que elige otro destino. El impacto económico no es abstracto, es una catástrofe en cámara lenta para los beliceños comunes, el taxista, la camarera, el artesano, cuyo sustento depende directamente de la confianza del turista. La muerte de Swank demostró que la impunidad de las pandillas tiene un costo que va mucho más allá de las vidas que arrebata. Tiene el poder de ahogar la principal fuente de divisas del país, castigando a toda la nación por los fracasos de su sistema de justicia. Lo más trágico e indignante del caso es que esta tragedia pudo haberse evitado. Las autoridades sabían que la vida de Mario Graniel corría peligro. Días antes del asesinato, su casa había sido tiroteada. Este no era un aviso sutil, era una amenaza de muerte explícita. La policía estaba al tanto, pero no se tomó ninguna medida efectiva para protegerlo. La justificación del comisionado Williams fue una cruda admisión de la impotencia del Estado. No podemos seguir al hombre a todos lados, y no podemos poner un policía en cada barco de guía turístico. Esta declaración, aunque pragmática, revela una rendición de facto ante el poder de las pandillas. Si el Estado sabe que un ciudadano está marcado para morir y no puede hacer nada para evitarlo, ¿qué protección puede ofrecer al resto? El posterior arresto y rápida liberación del principal sospechoso, Christian Spat, solo añadió sal a la herida, completando el ciclo de impunidad. La muerte del Dr. Swank fue una noticia internacional que causó un daño incalculable a la industria turística de Belice, una industria que representa una porción gigantesca de los ingresos del país. Demostró al mundo que la violencia en Belice no está contenida en ciertos barrios, sino que puede derramarse en cualquier momento y lugar y consumir a cualquiera. El 31 de julio de 2022, la aldea de Hopkins, conocida por su ambiente relajado y su cultura garífuna, se convirtió en el escenario de una masacre que conmocionó a todo Belice. El Wabi Naha Nightclub, un lugar de reunión para locales y turistas, fue el epicentro de uno de los peores tiroteos en masa de la historia reciente del país. La violencia estalló por el motivo más banal: una discusión entre 3 hombres y otro individuo por una mujer. Este altercado trivial escaló de una manera desproporcionada y letal. Los 3 hombres se marcharon,
pero solo para regresar armados hasta los dientes. Abrieron fuego indiscriminadamente contra la multitud aterrorizada. No tenían un objetivo específico. Su objetivo era el caos y la muerte. El resultado fue de 2 muertos y 8 heridos, entre ellos varios policías que se encontraban en el club fuera de servicio. En medio del pánico y la confusión que siguieron, fue arrestado un veterano militar canadiense, J.R. Smith. La policía lo acusó de ser el conductor del coche de la fuga, convirtiéndolo en cómplice de la masacre. Para Smith, esto fue el colapso de un sueño. Se había mudado a Belice buscando paz, un nuevo comienzo lejos de los conflictos que había visto en su carrera militar. En cambio, se encontró atrapado en una pesadilla kafkiana. Negó vehementemente las acusaciones, insistiendo en que él también era una víctima, que se detuvo en medio del caos para ayudar a una mujer y a su hijo a escapar de los disparos, un acto de instinto que, según él, fue retorcido por la policía para incriminarlo. Describió su situación como ser arrojado a un agujero negro de injusticia en un país extranjero. Más allá de la brutalidad física, son las acusaciones de depredación financiera las que revelan la profundidad de la podredumbre que Smith alega haber encontrado. La supuesta demanda de $70,000 a cambio de su libertad transforma este caso de una investigación policial fallida en un presunto secuestro con fines de extorsión perpetrado por agentes del Estado. Esta cifra, junto con los $80,000 en efectivo para renovaciones que supuestamente fueron confiscados de su casa y nunca devueltos, pinta el cuadro de una operación criminal que utiliza las insignias y las armas de la ley como herramientas. Desde esta perspectiva, Smith no era un sospechoso a ser investigado, sino un objetivo de oportunidad. Un extranjero, presumiblemente con acceso a una suma considerable de dinero, atrapado en una situación desesperada. Este modus operandi, si es cierto, sugiere que la corrupción no es un acto aislado, sino un sistema en sí mismo, una forma de generar ingresos ilícitos bajo el disfraz de la aplicación de la ley. Plantea una pregunta aterradora. Si esto es lo que le sucede a un veterano militar extranjero que puede atraer la atención de los medios internacionales, ¿qué les sucede a los ciudadanos beliceños sin recursos ni voz que son procesados por este mismo sistema lejos de las cámaras? La acusación de Smith expone el miedo más profundo de cualquier ciudadano, que la institución diseñada para protegerlos sea en realidad la que calcula el precio de su libertad. Pero la historia de Smith da un giro aún más oscuro y perturbador. Tras su arresto, alega haber sido sometido a un tratamiento brutal a manos de la policía. Sus descripciones son escalofriantes. Afirma haber sido golpeado salvajemente y torturado. Relató cómo los oficiales le colocaron bolsas de plástico en la cabeza para asfixiarlo, una técnica de tortura conocida, mientras lo pateaban repetidamente. Pero la brutalidad física fue acompañada, según él, por una corrupción descarada. Smith y su pareja denunciaron que los investigadores intentaron extorsionarlos. Estas graves acusaciones podrían parecer inventadas, si no fuera porque se alinean perfectamente con los informes de organizaciones de derechos humanos como el Departamento de Estado de EU, que documentan un patrón de brutalidad policial y tratamiento cruel, inhumano o degradante en Belice. El caso de Smith expone la paradoja más peligrosa de todas. Cuando la institución que debe protegerte se convierte en la fuente de la violencia, la tortura y la extorsión, ¿a quién puedes recurrir? Los casos que hemos desglosado hoy no son solo historias de crímenes, son el reflejo de una nación en una encrucijada. La impactante tasa de homicidios y la omnipresencia del crimen organizado son los síntomas más visibles de una estructura de gobernanza y un sistema de justicia profundamente frágiles. La impunidad generalizada envía un mensaje devastador, que la vida tiene poco valor y que la justicia es un lujo inalcanzable para la mayoría. Esta erosión de la confianza pública tiene consecuencias económicas tangibles. Afecta directamente al turismo, asusta a los inversores y frena el desarrollo. ¿Quién querría invertir su dinero,
o pasar sus vacaciones en un lugar donde la seguridad no está garantizada y la justicia es selectiva? Resolver estos problemas requiere mucho más que simplemente reprimir el crimen con mano dura. Exige una reforma fundamental y valiente del sistema de seguridad y del poder judicial. Implica invertir en capacidad forense, combatir la corrupción desde la raíz, garantizar una formación adecuada para la policía y, sobre todo, asegurar que la ley se aplique por igual a todos, sin importar su estatus social o el saldo de su cuenta bancaria. Belice debe decidir si quiere seguir siendo un paraíso con un infierno oculto o si está dispuesto a enfrentar a sus demonios para construir un futuro donde la justicia y la seguridad sean una realidad para todos sus ciudadanos. Si esta investigación te ha impactado y quieres seguir explorando las historias más oscuras y complejas de nuestro mundo, suscríbete a El Relator Oscuro, dale un like a este video y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Belice podrá algún día sanar su sistema de justicia? Gracias por acompañarnos en El Relator Oscuro.